Hola, hola, bienvenidos al episodio número 27 de este prestigioso programa de televisión Análisis No Oficial. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre Juan Carlos Ampie. Y el día de hoy tenemos una entrevista hoy que es 18 de abril, tenemos una entrevista con alguien que ha sido protagonista de todo esto. Es más, lo invitamos para que a ver si así nos ve la gente hoy el día de hoy, ya que es especial del día de abril. No te creía la gente cuando decías que este iba a ser un programa especial, Manuel. Va a ser yo no te creía. Sí, por eso, ¿cuál gente? Estoy proyectando. Sí, va a ser un programa especial porque hoy sí nos van a ver, ya Mocajinho, hoy sí nos van a ver unos cuantos más de lo que normalmente nos ven. Te cambiaste la camisa negra, mae. No, aquí está, mira, aquí abajo. Oh, no. No me vulgaríe. Es que me las vendo, las compro baratas por docena. Tenemos de invitado a Luis Galeano, la coyunda en persona, está con nosotros el día de hoy. Para que vean que hace un tiempito entre su programa y su otro programa para acompañarnos el día de hoy. Pero antes de esa entrevista vamos a ver lo que está leyendo, viendo y escuchando y compartiendo la gente de Nicaragua en internet con el Trending Nicaragua. Adelante con eso. Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 18 de abril. La prensa presenta una entrevista con Carelia de la Vega, conocida en redes como Lady Bulgaraza, quien nos actualiza sobre su exilio en Estados Unidos. Confidencial recoge una conversación con los expresos políticos Félix Maradiaga, Violeta Granera, Margarita Vigil y Lester Alemán sobre las perspectivas de la oposición al régimen Ortega Murillo. Artículo 66 anuncia la adjudicación del Premio Carisma a Monseñor Rolando Álvarez, preso político de la dictadura nicaragüense. El reconocimiento es entregado por la Conferencia de Religiosos y Religiosas de España. Los videos más vistos en YouTube. Fuera de broma en esta semana. Será un honor, emperador. Y Café con Voz, analizando en contexto el encuentro del periodista Winston Potospe con un fanático orteguista en las calles de Miami. ¡Me escogieron ni podrán! Suscríbase a Trending Nicaragua, en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica. Bienvenidos a la sección de entrevistas de Análisis No Oficial. Como les prometimos el día de hoy, tenemos un programa especial. Y lo especial es que tenemos al que tiene más, el que arrastra todo el público de YouTube. Hombre, la coyunda en persona, Luis Galeano con nosotros. Así que este sí lo van a ver más de 4 personas. Estamos aprovechándonos del arrastre de Luis Galeano para subir los números de este, ¿cómo es? Prestigioso programa de televisión. Es más, en vez de presentar a ustedes dos, es la que no puedo concebir de ninguna manera. Un abrazo. Vieras que es bien fácil. Difícil no es, Luis. En vez de presentar a Luis, nos vamos a presentar nosotros. Bueno, yo soy Manuel Díaz, Carlos Ampie, y tenemos un programa que estás viendo ahorita, aprovechando el RAI que tenemos al invitado. Velo, se transmite todos los martes y viernes a través de YouTube. Después de ver de los de Luis, tal vez te da todavía tiempo de ver uno de estos. Pero el día de hoy queríamos hablar con Luis sobre... hoy es 19 de abril, 18, perdón. Es un día que cambió a Nicaragua, bueno, hace 5 años, es un día que cambió a Nicaragua para toda la vida. Yo recuerdo haber conversado, no el día de hoy, pero sí en algún momento con Luis, sobre la posibilidad de irnos del país. Yo preguntándole a él, pues, si tenía planes o no tenía planes. Juan Carlos ya está. Yo no sé cómo hizo Juan Carlos, pero Juan Carlos ya estaba fuera del país. O sea que esa conversación de ustedes fue en el 2019. Sí, correcto. No, 2018, porque yo estoy aquí desde diciembre de 2018. Así es, fue en 2018. Entonces no tenés bien tus recuerdos, Chele, porque yo, sí, vos todavía no estaba. Yo me fui de Nicaragua el 17 de diciembre, salí inocentemente a unas vacaciones, después de que ya me habían saqueado la oficina, que ya no habían sopapeado en la Plaza del Sol y todo eso, y estando de vacaciones, pues
toda la gente me decía, pero ya te vas a quedar, ¿verdad? Y yo, no, tengo mi pasaje para volver el 2 de enero, decía, y me quedaban viendo con la cara descompuesta, pues, pero y al final... Lo guardaste, me imagino, lo tenés ahí. Sí, ahí está el pasaje todavía. Sí, pero el 31 de diciembre pasaron cosas que, pues, me cayó el naipe y digamos que aplacé mi regreso por ya van 5 años. Y vos, Luis, contame, el 18 de abril vos estás haciendo tu programa normal y corriente. ¿Te acordás del programa del 18 de abril propiamente? Mira, me acuerdo del programa por las imágenes, particularmente por las imágenes de los adultos mayores allá en León, ¿no? Nicolás Palacios, particularmente, que fue el primer adulto mayor que los pandilleros de la Juventud Sandinista agredieron de manera vil y cobarde. Pero además de eso, la protesta en Camino de Oriente, y yo recuerdo que ese día en el programa yo le decía al dictador Daniel Ortega que no queríamos Roberto González en el Banco Central, que no queríamos jóvenes muertos por protestar, que no queríamos que la violencia prevaleciera en las calles, después de ver cómo se robaban las cámaras de 100% Noticias en Camino de Oriente, cómo vapuleaban a jóvenes que estaban ahí concentrados, cómo agredían a fotógrafos de las agencias internacionales como Alfredo de la agencia AP, que fue golpeado salvaje, una fotografía famosa que todavía anda por ahí siempre dando vueltas para recordar aquel momento, pero sí recuerdo el llamado a que no hubiese violencia, pues, y que menos muertes, no sabíamos lo que venía el día siguiente. Yo recuerdo, como vos decís, las protestas en León de los viejitos vapuleados y luego las protestas en Camino de Oriente y esas fotos de yo creo que 100% Noticias fue el primero en que se le robaron cámaras, se le robaron micrófonos. Recuerdo aquella que grabaron por casualidad en un módulo de Camino de Oriente, como la gente comentaba, mira, se le robó la cámara, le pegó con el tubo. No sé. Y desde esa tienda también se graba el momento en el que a Julio López, de Onda Local, lo agreden enfrente en el otro lado de la acera, y lo desmayaron, lo dejaron sin memoria como por día y medio a Julio López. Sí. Y recuerdo también que en ese momento todavía no hablábamos de paramilitares ni nada, eran las turbas que normalmente, difícil, en realidad, nosotros nos portamos como que, y pasó algo en el 2000, pero la verdad es que ya veníamos entrenados desde 2006, 2007, porque la alcaldía tenía en planilla, y la Juventud Sandinista tenía en planilla, un colectivo de turbas, nosotros le llamábamos las turbas sandinistas, que cada vez que había cualquier actividad en la calle y que tuviera un ¿cómo se llama? Un olorcito así largo de protesta política o de político, ni siquiera de protesta, esas turbas de la alcaldía salían a reprimir, y lo que usaban eran los cascos de las mismas motos, porque salían en moto y entonces comenzaban a golpear a los manifestantes con los cascos. Y eso fue lo que vimos en ese momento, y nadie se imaginaba que el día siguiente iba a haber el primer muerto, pues. Pero acordate que para Ocupains también los represores que golpearon a los muchachos salieron de la alcaldía de Managua. Me acuerdo que Camilo de Castro hizo un reportaje muy completo para esta semana. Creo que fueron como 3 camiones que salieron del plantel de la alcaldía directo al lugar donde estaba la gente de Ocupains. En esa ocasión ocuparon fajas. No, lo de las fajas fue mucho tiempo antes. Lo de Ocupains fue una golpiza seria. Creo que lo de las fajas, lo que voy a decir de las fajas es algo que pasó afuera del Canal 4 al principio del regreso de Daniel Ortega, como en el 2008 por ahí. Para el fraude electoral del 2008, y ahí andaba el negro Cuaresma, que después se volvió un traidor, supuestamente, y ese es el que encabezaba a las turbas de la alcaldía de Managua, la Juventud Sandinista, y que agarraron a fajazos a los muchachos del Movimiento Puente, creo, según tengo habían 2 movimientos, el Movimiento Puente y Nicaragua 2.0 eran los dos. En el caso de la alcaldía de Ocupains, quedó captado en las cámaras de la gasolinera, de aquí de la Plaza Inter, el momento en el que van corriendo, van llegando los camiones, y después se mira que los muchachos vienen corriendo
están siendo vapuleados por los pandilleros. Y bueno, ya lo demás. Y me acuerdo muy bien que al día siguiente, pues fue casi como un anuncio de lo que venía. Salieron unos activistas también con sus camisetas oficialistas a hacer un plantón en la rotonda Hugo Chávez diciendo queremos la paz. Y creo que llegó Monseñor Báez a hablar con ellos también. Llegaron Báez y llegó también Polito. Sí. Fue Monseñor Báez el que los confrontó cuando queremos la paz y les dijo, el primero que quiere la paz es la iglesia. Acuérdense lo que dijo Juan Pablo II y déjense de eso porque aquí no se trata de eso. Pues eso no se trata de lo que está pasando aquí. Hay gente golpeada, hay gente que se ve herida. Y bueno, pues ya era un preludio de todo lo... Como dice Manuel, pues ya nos venían acostumbrando a que eso era una normalidad. El que quería protestar era simplemente cachiporreado. Así es. Ahí nació el término culito rosado de los sandinistas contra todo el que se atrevía. Ellos siempre hacen esa estrategia desde los 80. Ellos tratan de establecer una lucha no política, sino más bien entre derecha, izquierda, la lucha de clases, compañero, la lucha de clases. Entre otras. El pueblo contra la burguesía. Pobres contra burgueses, burgueses contra clase populacha. Y entonces ahí donde esa lucha de clases genera si fuiste al colegio ya clasificás como burgués. Exactamente. Y depende de qué colegio, que no es cualquier colegio. Si vas a un colegio ya de clase media, o un colegio privado, pongámosle. Pues. Ya si estás en un colegio privado, vos sos un burgués. Aunque con costo pagues la matrícula. Por cierto, cuando salieron aquellos artículos sobre los nietos de Daniel Ortega, que todos van al colegio alemán como una cuestión inalcanzable, yo me sentí un poquito mal porque yo soy graduado del colegio alemán y yo nunca pensé que... pues ya sabemos de quién es la culpa. No, sí, fíjate que eso tiene el colegio alemán, así el comercial rapidito. Hasta el más bruto se siente que se merece el mundo del colegio alemán, porque yo recuerdo que yo era el peor alumno. Hay que mejorar las clases de español en el colegio alemán, porque... no, suave, que a mi profesora Aguilera no me la tocas. Esa señora pero no te llegaron las lecciones, maje. Lo que quiero decir es que el colegio alemán, hasta el peor alumno sale preparado para el mundo. Yo le agradezco todo lo que sea al colegio alemán, porque la universidad... Ok, y eso que fue universidad en España también. Un saludo a las universidades donde estudió Manuel. Sí, un saludo. Ok, hablemos de lo que sucedió después del 18 de abril del 2018, después del 19 de abril del 2018, vino el primer diálogo en donde yo siempre digo que hubo un momentum importante por los tranques. Es más, tuve una discusión en Reddit hace unos días en donde alguien, dándoselas del pragmático, decía, pero es que hubieron muertos de los dos lados y que entonces el gobierno es violento y todo, pero también es el gobierno que más ha hecho por el país en términos de infraestructura, en términos de obras sociales, y pareciera como que la gente, o por lo menos los que no fueron afectados, olvidan que hubieron muertos desde el mismo 19 de abril. Y que si bien la operación limpieza es lo que más recordamos como algo salvaje y la marcha de todas las madres, la verdad es que la represión y las muertes empezaron desde el primer día. Eso es algo que recordemos muy bien, porque no todo mundo tiene claro. Pareciera como que hubieron diferencias políticas y entonces unos comenzaron a matar y entonces los otros se defendieron y como una especie de guerra civil, lo cual no fue así para nada. Mira, yo me acuerdo que el primer domingo, después de que empezó la protesta de abril, yo no hice la última mirada porque ya habían muertos. Y entonces, pues, yo mismo le dije al director del programa, mira, no veo yo que con esto que está pasando yo voy a salir haciendo un chiste, pues. Y a la siguiente semana, como siguieron matando gente, lo que terminé haciendo fue que cerré el segmento leyendo los nombres de los muertos y presentando las fotos de las personas cuya familia pues sí había hecho público el asesinato pues de sus seres queridos. Pero sí, pues vos tenés toda la razón, desde el primer día empezaron a matar gente. Bueno, me gusta tener en cuenta que en aquel momento
hay un par de antecedentes que son importantes. La quema de la reserva Indio Maíz dio espacio para más o menos medir cuál podía ser la reacción del régimen si los muchachos que se atrevieron a concentrarse en la UCA y salir de manera espontánea en una caminata, pues ya recibieron los primeros cachiporrazos y empujones. También sirvió en esa marcha para expulsar a los políticos que querían aprovecharse del momento. La María Fernanda, como la trataba. Sobre todo a ella, ¿verdad? Pues la que se olvida solamente de manera bastante fácil. Y lo otro es que me parece a mí que no se pudo determinar de manera clara el nivel de crueldad que podía tener la dictadura si la gente se atrevía a mantenerse en la calle. O sea, sabíamos que podía pasar una agresión, podía haber detenidos, podía haber golpes, patadas, mentadas de madre, alguno que otro robo, como había pasado antes, que lo estábamos mencionando hace unos minutos atrás. Pero el nivel de salvajismo con el que 2 días después de las protestas, o el 19, que ya muere muchachos en Leopoldi, ¿verdad? Y 5 o 6 días después ya teníamos 22, 23 muertos, producto de la represión. Y aquel cuento de que, bueno, pues, echamos la reforma del seguro para atrás y hay que calmar ya las protestas, no fue suficiente. No fue suficiente porque la gente pasó de protestar por el seguro a protestar por la represión, a protestar por las muertes, a protestar porque se había hartado de ver el abuso que por años se venía dando en contra de las libertades. Pero yo te digo, honestamente, a estas alturas, 5 años después, yo lo veo para atrás y me parece inconcebible el nivel al que hemos llegado y las cosas que han ocurrido después de tanto tiempo. A tal punto que estamos, si bien es cierto, rindiendo honor en estas fechas a quienes arrancaron esta gesta cívica que en el mundo resuena hoy, quieras o no, y a los cenutrios les molesta muchísimo esto porque en las redes sociales está por todas partes, pues el tema de abril, y hasta ellos mismos se encargan de levantarle el perfil con lo que están haciendo, con la declaración del Día de la Paz, con expulsar ahora mismo al representante de la Unión Europea sin que haya llegado al país, una cosa simplemente sin precedentes. Entonces ellos mismos se encargan de levantar el perfil. Pero yo te digo, cuando volteo a ver para atrás y veo dónde estamos hoy, y veo todo lo que ha pasado, simplemente parece una pesadilla que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar al punto en el que nos quitan la nacionalidad, volvimos a las confiscaciones, nuestras familias viven en una zozobra constante porque puede pasarle algo, porque pueden llegar a desquitarse con ellos, porque nosotros no estamos en el país. Una cosa horrible, realmente. Yo, como te digo, estamos rindiendo el honor a los que murieron, pero también es importante resaltar el hecho de que independientemente de lo complicado que es ser oposición o ser un grupo de nicaragüenses, el mayoritario, que pide un cambio, a pesar de todas las dificultades que significa manifestarte en el interno del país, esta fecha genera ruido en Nicaragua y en el mundo. Y eso los dictadores, hagan lo que hagan, no lo pueden cambiar. Me recuerda aquel reggaetonero que le dedica una canción a la magia que supuestamente ya olvidó y no piensa en ella. Ya no te quiero, ya no quiero saber nada de vos y toda la canción. Oye, está como un amigo que me dice, mira, ya en realidad yo ya no quiero, ya ese episodio ya pasó y cada 3 minutos te está hablando de la misma cosa, de la muchacha. Sí, correcto. Sí, es la misma práctica. Se nota que lo superaste, tranquilo. A propósito de estar rememorando y lo que decís, que la gente comenzó a defenderse de la manera que pudo, hay que precisamente aclarar que los tranques y las tomas en las universidades son precisamente un mecanismo de defensa, nacen como un mecanismo de defensa. Yo recuerdo que en los departamentos y fuera de Managua la gente decía, en cuanto estaban levantando las barricadas, sobre todo en Masaya, lo recuerdo muy bien, que decían, esto lo hacemos para que las patrullas de policía no puedan entrar y no puedan atacarnos, porque no tenemos otra manera de defendernos
estamos poniendo obstáculos en las carreteras para evitar que esto suceda. Y los chavalos en las universidades lo que hacía es que se resguardaban dentro de la universidad para evitar que los balearan, pues les pegaran, les dispararan. Porque en las marchas donde salían a marchar, obviamente, de pronto terminaban en balacera por la policía. Entonces ellos se iban y se resguardaban en las universidades para protegerse. Ese es el origen de los tranques y de las tomas universitarias. No nos olvidemos. Luego viene el primer diálogo, en donde todo contribuye a que alcance un momentum en la situación, en donde hasta el mismo Daniel Ortega se vio tembeleque. Llegó ahí con la bandera baja a escuchar, supuestamente. Todo mundo, todos los sectores, la conferencia episcopal se dio a la tarea de crear la alianza cívica, que no fue más que recoger de cada sector a un representante. Ni idea, la vez pasada tuvimos a Lester y ni idea cómo es que llegaron Lester y Madeleine y también ¿cómo se llama el derrocador de dictadura? Víctor Cuadra. Todos ellos llegaron ahí a representar a los universitarios. El COSEP pues era más fácil porque solo invitaron al presidente del COSEP y él fue. Los políticos, digamos, que no fueron invitados, por lo menos oficialmente. Las organizaciones no gubernamentales también están organizadas normalmente, entonces solo invitaron a las personas que los representan. Y muy importante, invitaron al movimiento campesino, que ya llevaba años haciendo protestas donde no se podía. Y recuerdo muy bien que se regó la bola, no sé si es cierto, que Daniel Ortega vetó a Doña Chica, porque hasta ese momento era alguien visible del movimiento campesino. Hay dos cosas que fueron ciertas y no es bola, como vos decís. El caso de Doña Chica, completamente probado, y el caso del doctor Ernesto Medina, a los dos, Roberto Ortega. No quería que estuviera ninguno de los dos ahí. Y desde ese momento yo me di cuenta que la situación estaba poniéndose compleja, y luego ya con el tiempo, viendo para atrás las cosas, uno se da cuenta de que Ortega con ese diálogo nunca quiso arreglar nada. Ortega lo que quiso fue ganar tiempo, ¿verdad? Enfrascarse en un encierro de esquema que era levanten los tranques, y si no levantaban los tranques, supuestamente él no daba espacio para ninguna de las demandas que se hacían, que eran elecciones libres, adelantadas, que hubiese justicia y que hubiese respuesta a la demanda de las víctimas mortales. Entonces, Ortega lo que hizo fue aceptar un diálogo que nunca tuvo en su mente hacer. Acuérdense que los obispos en mayo del 2014, ya le habían advertido de que desde las diferentes partes del país le hacían llegar las incomodidades que habían en relación al Estado de Derecho, a la violación a las leyes, a la corrupción, a la falta de transparencia en los procesos electorales, y que era necesario sentarse a platicar para que la situación del país se mantuviese dentro de lo estable. No hizo caso, llegó hasta ese momento en el que él mismo provoca, con la quema de indio maíz, por la indolencia ante lo que ocurría con la selva que se estaba quemando allá en el Caribe, y después con la reforma al Seguro Social. Él es el que provoca todo lo que sigue, más la represión, dicho sea de paso. En aquel momento, Aminta Granera, porque se nos ha olvidado, ese nombre se nos olvida, me parece a mí de pronto. Nos olvidamos a Paco Díaz de pronto, y Aminta Granera estaba al frente de la policía con el vamos con todo. Los primeros muertos están sobre los hombros de Aminta Granera, que apareció con Ortega, y apareció con Julio César Aguilera, y apareció con Asesínica Murillo, ahí en esa conferencia de prensa en la que él dice, ¿verdad?, que ha revertido la reforma y que hay que calmar la protesta, y es donde se le ocurre llamar delincuentes a los estudiantes, y la cosa más bien se estalla en una molestia, porque bueno, ya ha matado, tilda de delincuente a los estudiantes, y la cosa se salió completamente de los cauces de donde estaba, pues, porque más bien incendió más la pradera. Ahora, Luis, ¿vos crees que el régimen fue exitoso a la hora de
imponer una narrativa que pretendía retratar este movimiento que era, digamos, multisectorial y espontáneo como una trama calculada para derrocarlo, para derrocar a un gobierno legítimamente constituido. El famoso cuento del golpe de Estado fallido. ¿Vos crees que eso le funcionó, al menos ante sus bases? ¿Vos crees que se cree en ese cuento? Mira, yo te lo voy a partir en dos, la respuesta. Uno, yo me senté con otros colegas, y yo nos sentamos con el grupo de expertos cuando llegó a Managua, y ya habían hecho parte de su trabajo en las primeras 2-3 semanas, y querían ellos más o menos conocer el sentir de los periodistas de diferentes medios de comunicación. Y recuerdo que yo a ellos les pregunté, miren, en lo que han podido caminar por el país, con quienes han podido hablar, lo que han podido ver, escuchar, sentir, ¿encuentran ustedes algo que sustente eso que dice Daniel Ortega, de que ha habido un intento de golpe de Estado acá, que todo fue una trama montada? Y todos ellos se voltearon a ver, pero sonriendo, y me dijeron, no hemos, con una sonrisa es imposible, es absurdo, pues. No hemos encontrado ni un solo indicio de lo que se ocurre. Hemos encontrado gente protestando cívicamente, primero por lo que pasaba con la reforma al Seguro Social y después por la represión, que ha sido reprimida y que ha sufrido esa represión en carne propia, con muertos, con encarcelados, con torturados y desaparecidos. Y tenemos a un Estado que se niega a darnos su versión de manera clara, de manera directa y a sustentar lo que dicen. Eso por un lado. Y en el caso de los fanáticos, por lo menos lo que yo pude captar y hablé, me acuerdo con una abogada que era muy, muy cercana a la gente de la Cancillería, al Elfo Moncada Colindres, y yo le decía, ya le digo, y al interno del partido, le digo, ¿hay en verdad certeza de que esto es un golpe de Estado? Y me dijo, sí. Y yo me quedé, le digo, pero ¿cómo es posible que si no hay argumentos, no hay fuerza? Entonces me dice, han hecho su narrativa en relación a que la derecha no tiene posibilidad de ganar el poder a través de elecciones y por tanto quieren llegar al poder a través de la fuerza. Y una vez que lleguen al poder, todos nosotros estamos en la línea de cucaracha. Mejor cerremos filas, mejor cerremos los espacios que están ahí para que no haya la posibilidad mínima de que ellos vuelvan al poder, porque imagínense lo que significaría para todos los sandinistas perder el poder, perder las posiciones y estar como en los 90, en donde volvimos a estar en desempleo, en desventaja, humillados, discriminados solamente por ser sandinistas. Entonces se les comenzó a meter desde los policías, desde los soldados rasos hasta el más alto, y desde el más alto hasta el más bajo funcionario, la narrativa de que, miren, lo que quieren es botarnos del poder para ellos alcanzarlo y venir por nosotros. Entonces, hermano, por un lado, la narrativa a nivel de quienes tenemos algún tipo de inteligencia, ¿verdad? Y sabemos analizar las cosas, es imposible, y la comunidad internacional te dice que le ha dado la espalda a Ortega porque nadie le cree, excepción de Rusia, Irán, China, Venezuela, Cuba, Eritrea, Vietnam, no sé qué, allá una nación que está en el otro lado del mundo que ni me acuerdo cómo se llama, pero que a la hora de pronunciarse ahí en Naciones Unidas vota con abstención en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, la comunidad internacional te dice, no creemos eso. Los mismos investigadores del JEI nos dicen a nosotros, a los periodistas, no hay ningún sustento para ellos, pero te vas al lado de la dictadura y la narrativa fue, si ellos alcanzan el poder con este golpe de Estado, agarrémonos duro que vienen por nosotros y todos vamos a tener que pagar. Y yo creo que les dio resultado en el sentido de que los consolidó y los mantiene fuertes, por lo menos desde el punto de vista de los grupos armados que mantienen a Daniel Ortega en el poder, porque Daniel Ortega en el poder está gracias no a los votos, no a la legitimidad, ni siquiera al mismo Frente Sandinista. El poder lo tiene gracias a que controla la policía y el ejército, que son los únicos dos
que tienen armas en Nicaragua y que están dispuestos a matar por su comandante, pues. Es para mí por eso un poco ridículo hablar de oposición o hablar de yo considerarme opositor, porque al final de cuentas mi motivación no es política para estar aquí, por ejemplo. Sí. Mi motivación es supervivencia, pues, o sea, en Nicaragua te pegaban un balazo y ya después la dinámica cruzó a ser, te encarcelan por cualquier cosa. El ridículo que siempre usamos es que por sacar unas chimbombas encarcelaron a alguien. Y no olvidemos todavía mucho después de eso, no me acuerdo, en Estelí creo que fue que mataron a alguien por gritar Nicaragua libre. Sí, un sandinista. El 19 de julio. Así es, entonces esa es la situación en Nicaragua. No tiene nada que ver con la política en el sentido de que si solo fueran diferencias entre una corriente política y otro, nadie se hubiera ido y todavía estaríamos allá peleando en unas elecciones, pero no es ese el tema, pues. Ahora bien, eso fue el 2018, 2019 fue la primera gran salida de gente del país. Nos fuimos nosotros por esos días. Nos fuimos o nos fueron, ¿verdad, Luis? No fue, ok. Es más, Luis estaba afuera y ahí le salió la orden de captura, recuerdo, como que qué casualidad que fue cuando estaba afuera, qué buena clase de suerte, pues. Luego, en el 2020, la pandemia, digamos que eso hizo que el problema de Daniel Ortega, sobre todo porque en vez de exigir que todo el mundo, reprimir a todo el mundo en sus casas, lo que quería era que saliera todo el mundo y todo el mundo se protegió en sus casas. Todavía no sabemos cuántos muertos, va a ser como en los años 80, pues no sabemos cuánta gente murió con la pandemia y ni nunca sabremos. No sabemos cuánta gente murió con la guerra civil y tampoco sabemos con la pandemia cuánta gente murió. Ni con el terremoto, creo que sabemos exactamente cuánta gente murió. Es una tradición nacional. Es una tradición. Las cifras son como, bueno, pues en el terremoto, ¿qué? 3.000, 5.000, 10.000, te dicen, ¿no? Hay gente que te da diferentes cifras. Es como la famosa marcha del 22 de enero. Hay gente que te dice que no hubo muertos, hay gente que te dice que hubo 20, que hubo 100, que hubo 150. Igual pasa con los 50.000 muertos de los 80. ¿Y cuántos son los del COVID? Es una cifra que, pues, con el tiempo creo que alguna se va a fijar como la que supuestamente alcanzó. Eso fue el 2020 y 2021 comenzaron otra vez las carceliadas en masa. Eso sucedió por un año, Nicaragua se calmó, todo el mundo comenzó a ver hacia afuera, bueno, aquí ya no hay nada que hacer. Cuando comenzó a echar preso a todos los que se creyeron el cuento que iban a haber elecciones, eso fue la desilusión que hizo que, ¿cuánto es el porcentaje entre el 2021 y el 2022? El 8% de Nicaragua se fuera del país. 8%. Y en el 2023 estamos de nuevo en una etapa donde todo el mundo se quiere ir del país y la oposición completa, de nuevo, es una palabra, digamos que funcional, pero no completa, no es precisa en el sentido que encierra todo lo que está pasando fuera de Nicaragua, pero la oposición completa está fuera de Nicaragua. Vos has entrevistado a muchos opositores, nosotros hemos entrevistado también a muchos opositores y básicamente la discusión gira siempre en torno a la tal unidad. No quiero hablar de los pleitos en Twitter porque no vale la pena, pero sí tenemos un problema real, pues un problema que hasta es práctico. Pues imagínate que en Estados Unidos, que es el país que está a la cabeza de la comunidad internacional en contra de Daniel Ortega, a la hora de querer hablar con alguien que representa la unidad, a la oposición unida, ¿a quién llama? Yo mismo me planteo ese problema. Si yo mañana tuviera, no sé, $5,000 millones que quiero donar a la oposición en Nicaragua para que se trabaje mejor, ¿a quién llamo? ¿Con quién hablo? ¿Quién sería la persona en ese caso? ¿Quién sería la organización? Sí, Manuel, y es una de las, yo creo, con toda la certeza, que a Ortega lo sostiene en el poder casualmente ese punto.
no tanto la fuerza de las armas y la violencia, porque eso se acaba una vez que encontrás los elementos que ayuden a los diferentes sectores, independientemente del pensamiento, de la ideología, del color y de la visión. Si esos sectores se ponen de acuerdo en un solo objetivo, porque el gran problema que nos hemos encontrado es que en el camino te encontrás, vas viendo que quieren resolver todo de una sola vez y se pierde de vista que el objetivo es Ortega y Murillo, que son la cabeza de la dictadura, y sus secuaces. Una vez que salgamos de Ortega y de Murillo, esa debería ser la visión, pero entonces comienzan algunos que te dicen que, bueno, que yo quiero que también fulano que está ahí, que dice que es opositor y que tiene cuentas pendientes, también. No se puede, eso no se puede, porque al final yo prefiero a esas personas de mi lado para acabar con Ortega, y después esas personas con un país reconquistado, un país en el que se pueda reconstruir el poder judicial, el poder electoral, el poder ejecutivo y todas las instituciones del Estado vuelvan a trabajar y a funcionar con una justicia regularmente decente, y no esto que tenemos ahora, este mamotreto, que es un verdugo persiguiendo a los opositores y que ha criminalizado la democracia. Hasta en ese momento, mira, Juan Carlos, vos tenés cosas pendientes, mira, Manuel, vos tenés cosas pendientes, mira, Luis Galeano, vos tenés cosas pendientes. Vení para acá, platiquemos de cómo podemos resolver esto, porque aquí está lo que tenés pendiente, la casa, el cargo que tenías en el pasado, y que bueno, pues te corresponde responder porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben, pero eso es hasta que estemos en un país recuperado democráticamente. No podemos resolverlo todo de una sola vez, y eso es lo que alguna gente no termina de entender. Yo soy enemigo de tirarles impunidad o unas palabras de impunidad a gente que se arrepintió de lo que hizo antes y que ahora es enemigo de Ortega. Yo no he dicho eso, ni nunca lo voy a promover, ni nunca lo voy a empujar. Por el contrario, yo prefiero que esas personas que están ahí en ese momento y que están porque Ortega salga, pues entonces que estén de este lado, que empujen con nosotros y después hablar con ellos sobre lo que tienen pendiente. Pero si no terminamos de ver que ese estira y encoge, esa jincadera de ojo, esa metedera de pie, esa reyerta, que lo decía Monseñor Silvio Báez en la homilía del pasado domingo, decía, no nos desgastemos en una confrontación interna, porque esas fuerzas, esa energía es necesaria para empujar en el sentido de construir un mejor futuro para todos. Entonces, el que tiene ojos para ver y el que tiene oídos para escuchar debe comprender que en este momento esa confrontación no sirve para nada, y Ortega es el mayor beneficiario de posiciones como esa. Entonces, no es la violencia, no es la fuerza de la arma, es la falta de visión y la falta de unión de los diferentes sectores, porque como vos decís, cuando llegan a la OEA, uno pide rosado, otro pide celeste, otro pide azul, otro pide amarillo. Entonces dicen los embajadores, ¿y a quién le hacemos caso? ¿A quién le respondemos? ¿O a quién, en qué propuesta nos podemos nosotros montar o juntar para presionar a la dictadura de Daniel Ortega, sin ni los mismos nicaragüenses están claros de lo que quieren, ni cómo lo quieren? Y ahí está entonces, me parece a mí, la gran debilidad de la oposición y la mayor fortaleza de Ortega, más allá de las armas. Porque imagínate que sin estar la oposición unida, unificada o en una unidad básica dentro de lo pragmático, la dictadura tropieza, la dictadura se comete uno y otro error y muestra su debilidad cuando ve que en estos días, por ejemplo, en lugar de quedarse callada y decir, ¿saben qué? Peguen los gritos que quieran, no pudieron ni podrán y se acabó, como dicen ellos, y no le dejamos caso. Por el contrario, muestran su debilidad, muestran que esto les molesta, muestran que esto les enchicha, como diría Jaime Arellano. Esto les quita la tranquilidad, les quita la paz, a tal punto que
a tal punto que declaran en ley el Día Nacional de la Paz, mandan al carajo a Alexis Argüello el Día Nacional del Deportista, que lo habían declarado en el 2021, y demuestran cómo esto les quita la tranquilidad. Es para mí el punto. Sí, Juan Carlos. Mira, varios líderes de oposición, incluyendo algunos que fueron liberados y desterrados recientemente, se han manifestado expresamente en contra de la idea de establecer un gobierno en el exilio, digamos. Mi pregunta para vos es si un proyecto de esa naturaleza no podría servir como un factor de unidad y de crear, digamos, esa visión única sobre la cual la comunidad internacional podría montarse. ¿Vos qué pensás de eso? Si tuviésemos, Juan Carlos, la madurez para llegar a un punto como eso sería genial, porque lo primero que te van a preguntar quienes están boicoteando todo el tiempo los procesos de unidad, ¿quién va a elegir a los representantes de ese gobierno provisional en el exilio? ¿Quiénes van a encargarse de determinar los que ocupan la silla y por qué? Y van a comenzar entonces a decirte, no, que son los estos y que son los otros y que son los que quieren continuar con en el mismo círculo vicioso, ¿verdad? De la historia, quítate vos para ponerme yo. Eso es lo primero que te vas a encontrar. Yo, si me decís que esa es una de las posibles soluciones, pues yo creería que es factible. El tema es si tenemos la madurez para llegar ahí. Si tenemos la madurez para saber que si no nos montamos de alguna manera en un solo bus, en la línea de buscar la salida de la dictadura y después tratar de zanjar nuestras diferencias una vez que Ortega esté fuera del poder, es difícil. Es difícil porque te vas a encontrar a uno, a otro y a otro. ¿Y a este quién la cogió? ¿Y a este por qué? ¿Y a este por qué? Y entonces te encontramos que nunca. Manuel Díaz no, porque fue al colegio alemán y ahí están los hijos de Daniel y los nietos. Manuel Díaz estudió en el colegio donde estudian los nietos del dictador. ¿Cómo va a ser posible que Manuel Díaz esté en la junta de gobierno? Así va, y te van buscando cualquier cosa para no permitir que haya ese proceso de acercamiento y de unidad o de unión en acción. Ustedes se burlan, pero yo que he andado de político en algunas ocasiones de mi vida he escuchado la expresión, con ese mae no confío porque ni a bebernos una media nos hemos sentado. Ah, la puchica. Sí. Por eso Alemán tuvo tanto éxito, se sentaba con todo el mundo a beberse una media. Yo pensando en mi cabeza, como yo soy abstemio, completamente pensando, híjole, nunca voy a hacer nada. Y Alemán, aparte de que repartía, Guaro, no sabía cuál era tu nombre y te decía, ¿qué pasó, manito? Ya está, vos sentías que ya te reconocías. Te sentías especial. Una vez me acuerdo que lo llamó a un programa de eso que tenía el pueblo, ¿cómo se llamaba? El Arnoldo habla con su pueblo, creo que se llamaba. Ajá, sí. Que tenía. Entonces llamo un jodido allá al Canal 6 y yo decía, ¿cómo está, presidente? Y fíjese que habla aquí José Gregorio Martínez, por decir una cosa. Y quiero preguntarle por la carretera, que no sé qué, porque el alcalde no responde. Termina la llamada. Entonces el Arnoldo, mira, Guru, ya desde ahí, vos sentís que el maestro ya te tuteó, el presidente te tuteó, te sentí elevado. Así era Alemán, ese era el éxito. No, Alemán tenía una memoria para recordar, ahorita que lo mencionas, para acordarse de los nombres privilegiada. Eso era su secreto para ser político. Era esa estrategia de que si no se recordaba del nombre, o se llama Manuel Díaz. Entonces, Manuelito, ¿por qué te digo Manuelito? Y ya está, es que efecto. Voy a recordar ese porque yo no me acuerdo de ningún nombre cuando sea político. A propósito de eso, yo digo que hay, es más, escuchando tu programa fue que llegué a esta epifanía. Ah, la puchica. Es culpa tuya, Luis. Hay ahí, yo creo que más allá, fíjate que incluso, y voy a ponerme del lado de los que, MRS, fíjate que más allá de verlo contribuir, yo creo que el problema, si nos ponemos a escarbar, en el fondo es el miedo a que adquieran alguna cuota de poder. Es que si vos te descuidás, podés tener un Daniel Ortega parte 2 dentro de un año, dejándolo participar en esta lucha contra Daniel Ortega. Ese es en el fondo lo que esta gente teme.
que es un temor, sobre todo si vos sufriste en los 80 por alguna razón, lo mismo que estás sufriendo en este momento, y esa razón era tan fácil como simplemente no ser sandinista, ahora no ves con confianza que mucha gente que en ese momento era parte del sandinismo ahora esté en contra y pueda alcanzar otra vez el poder en la capacidad que sea, pues. A mí en el fondo eso me parece lógico y hasta me puse a pensar que la solución para la unidad podría ser algo que se vino como mencionando en algún momento en estos últimos 5 años, que es que todo el que participa de este proceso automáticamente está, ¿cómo decirlo? No puede ser candidato a nada. No puede alcanzar ninguna cuota de poder. Así estás cortando 2 etapas. Por un lado está la etapa de salir de Daniel Ortega, donde por mucho que seas, hagas bien tu trabajo y seas de los que todo mundo, de los visibles, de los que sobresale, eso no se va a capitalizar en una candidatura. A mí me parece que tiene sentido, porque entonces los que tienen miedo que esta gente adquiera poder nuevamente van a confiar en que su participación se resume solo a la salida de Daniel Ortega. No sé qué piensan ustedes al respecto. Yo sería uno, y creo que hay razón en eso. Si alguien, por ejemplo, mi mamá fue confiscada de sus productos en los años 80 por Micoín. Mi mamá le quitaron no sé qué cantidad de productos de los que vendía ella como vendedora ambulante en la calle y le decían que era contrarrevolucionaria simplemente porque no había pedido permiso a Microin y bueno, pues todo el cuento. Entonces, para mí, cualquiera de los que de alguna manera fuimos afectados porque tus padres fueron afectados, es lógico la desconfianza, es lógico. Sí. Y tiene un sentido y una base y una razón de ser. El tema es que si vivimos eternamente desconfiados, no avanzamos. Y creo que lo indicado sería, para darle un poquito de espacio a lo que vos estabas mencionando, sobre cercenar la posibilidad de que alcancen algún cargo. Creo que si la gente que es y que sabe, porque lo saben, los que son repulsivos, para decirlo de alguna manera, los que generan anticuerpos, porque sí, y bueno, no voy a decir nombre, simplemente están a la vista, se conocen y son los que más aparecen en las reyertas de Twitter y en las reyertas de las redes sociales. No es necesario ni siquiera que lo digamos. Esos deberían de ser los primeros de decir, ¿saben qué? Yo no estoy aquí para ocupar un cargo, yo no estoy aquí porque aspiro a ocupar una posición. Y desde ya aquí está por escrito que me interesa muy poco o nada llegar a ese punto. ¿Tendrán esa disposición ellos de escribir tal cosa y cumplirla, sobre todo? Porque yo puedo escribir un poema maravilloso y llegar a alcanzar el cumplimiento. Ese es el reto que está planteado. Pero son situaciones que ayudarían un montón, si acaso se llegase a dar ese paso, ¿verdad?, a quitar esas desconfianzas, a quitar esas sospechas, a quitar ese no sé qué que te da. Es que este más me da rasquiña solamente de verlo aquí al lado, solamente de verlo aquí cerca de mí me comenzó a picar la piel y me acuerdo todo lo que pasó. Yo creo que sería una medida sana que podría tener algún tipo de receptividad positiva, ¿no?, de parte de la gente. ¿Van a poder hacerlo? ¿Se podrían sincerar de esa manera? Y más allá de firmar un documento, cumplirlo, porque Ortega dijo en algún momento, en la declaración de Chapultepec, me acuerdo, que iba a respetar enteramente, si llegaba al poder en algún momento, iba a respetar los medios de comunicación. Mira dónde estamos, ¿no? Y está firmado por él, ¿no? Luis, a propósito... El Canal 8 y el Canal 4 ahí lo respeta, eso lo respeta. Sí, el Canal 2 ahí está, porque somos golpistas, chaval. Mira, a aquí propósito... Vamos, no, espérate, que habíamos hablado solo de 45 minutos y vamos a respetar ese requerimiento para que nos vuelva a visitar. Para que no se nos pierda. Para que no, solo una cosita rápida. Pues a propósito que hablaste de los medios de comunicación,
vos venís de participar en el Simposio Internacional de Periodismo en la Universidad de Austin, donde me imagino que te encontraste con muchos periodistas en el exilio, pero además tuviste contacto con miembros de la prensa internacional y de toda Latinoamérica. Quería preguntarte, ¿existe fatiga sobre la cobertura del caso Nicaragua por parte de los medios internacionales? ¿O cómo sentís vos que tus colegas están viendo el caso de Nicaragua? Gracias por la pregunta, Juan Carlos, porque es interesante. No existe fatiga, existe deuda. Ellos mismos se dan cuenta de que lo que han dado a conocer desde sus medios al mundo, a sus lectores, a su audiencia, a sus radioyentes, a sus seguidores en redes sociales, ha sido poco en relación a lo que nosotros compartimos, que ha vivido la prensa nicaragüense y lo que ha vivido el país con la represión de la dictadura. Es una deuda, no cansa, por el contrario. Nosotros le decimos a la gente de New York Times o de Washington Post, ¿ustedes creen que la cobertura que han hecho de Nicaragua ha sido suficiente? Y ellos mismos admiten que falta para que sobre todo el público anglo de Estados Unidos tenga más cerca esa realidad que nos está pasando, esa realidad que nos está matando física, emocional, mentalmente. Y entonces creo yo que ha servido también el intercambio allá en la Universidad de Austin, en Texas, para que esos medios de comunicación de tal importancia como los que acabo de mencionar y otros a nivel de América Latina, ¿verdad?, estén claros de que mientras no se visibilice en la dimensión real lo que pasa en Nicaragua, pues entonces el mundo, tanto del continente americano como del mundo entero, va a estar lejos de una realidad que todos los días nos golpea. Y yo creo que eso fue positivo, porque al final lo que se busca es eso, ¿no?, de estar ahí y decirles a la gente que es necesario que vean más para nuestro país. Mi experiencia es que cada vez que pasan eventos como eso, hasta los venezolanos dicen, no, ¿en serio? Sí, es cierto, esa es mi experiencia. Cada uno de los periodistas dicen, bueno, yo pensaba que la cosa estaba mal en mi país, pero si los escucho ustedes, entonces uno dice, ¿sabe qué? Pónganse las pilas porque nosotros estamos en el futuro, ustedes van para allá, ustedes van para allá. Y es ahí donde creo que hay también una alerta que se enciende y que es importante tenerla más de cerca. Ok, agradecemos a Luis. Y desde ya vamos a circular ese documento que van a firmar todos, en donde como estamos de acuerdo y él ya dijo que está anuente a eso. Es una iniciativa en conjunto. Nosotros para que somos así, aspirantes y suspirantes. Sí, para que ninguno de esos agarre hueso. Eso es más, ya tiene ahí, ninguno agarra hueso. Ninguno de esos agarra hueso. Te aseguro para cerrar, te aseguro que va a haber muchos de ellos que dicen, pero ¿por qué me van a prohibir a mí la posibilidad de... Mi derecho humano a aspirar. Como Ortega dijo en algún momento que tenía derecho a reelegirse, que era una violación a sus derechos humanos, y entonces aquí estamos por eso aquí estamos donde estamos hoy. Un saludo a Payo Solís, que hizo realidad ese sueño. Ok, gracias Luis, y bueno, gracias a ustedes. Pronto. Bye. Un placer, papá. Bueno, esa fue la entrevista con Luis Galeano. Ojalá no se vaya. Todo este público que nos acompañó para estar en esa entrevista. Quédense. Al final nosotros hacemos un, ¿cómo se llama? Un espacio que se llama El IPEHUE. Ni yo mismo sé cómo se llama. Oye, el IPEHUE. ¿Y cómo que al final ya estamos en el IPEHUE? Por eso, es que como ahorita acaban de terminar de ver la entrevista, les estoy diciendo, espérate. Pero si al final, como quien dice, dentro de media hora, ya. Es que todo este programa es para presentarles el análisis no oficial a todos los que nos están viendo el día de hoy. Y les decía que este espacio, pues, que está al final de la entrevista, se llama el IPEHUE. Se los presento, mucho gusto. Se parece a los otros espacios porque no hacemos cambio de vestuario, pues, ni de escenografía, pero créanme, es diferente. Deberíamos de ponerle un fondo musical para que la gente... como la cámara Matizona que tenía. Qué lindo. Ok, el día de hoy en el IPEHUE vamos a hablar de traemos malas noticias.
varias cosas, pero todas tienen que ver con China. Empezando por, si querés nos vamos primero, por la filtración que se dio en Estados Unidos y que, digamos que fue noticia importante para este país, porque fueron unas filtraciones bastante delicadas. Fue como aquello de los Wikileaks, en donde, claro, en volumen no fue tanto, pero sí desenmascaró muchas de las conversaciones o de las narrativas que tiene Estados Unidos. Básicamente, lo que pasó fue que varias decenas de documentos secretos del Pentágono fueron publicados en Discord. Publicados en la plataforma de Discord, en un grupo. Por cierto, nosotros tenemos un canal de Discord que ya nadie entra. Pero no tenemos nada que ver con el espionaje internacional. Pero bueno, bueno, yo hablo por mí, no sé Manuel. Sí, yo soy. Pero tengo, bueno, como el mae que filtró, que tiene que se hace llamar OG, yo soy Ciro. Miren, Cool un soporte 220. técnico, un recluta de la Fuerza Aérea de 21 años que trabajaba como soporte técnico, básicamente tenía acceso a papeles súper secretos del Pentágono, en los cuales se recogía información sobre muchos países con los cuales Estados Unidos tiene relaciones, incluyendo Ucrania, por ejemplo, y básicamente lo subió a la red para impresionar a sus amiguitos. Y entre los amiguitos había un montón de majes que sí son espías internacionales y empezaron a filtrarlos por todos lados. Entonces, lo que pasa es que Discord no es tan cerrado, entonces aunque tal vez en ese grupito no había nadie que era espía internacional, rápidamente la bola se regó y entonces ahí sí llegó a las manos de... Es como es como el PowerPoint de la Virgen que te mandó tu mamá. Está por todos lados. Sí. Pero bueno. Ahora bien, dale. eso sucedió y entre todos los documentos, algo que los medios importantes de Estados Unidos le pusieron mente fue a la estrategia de China en Latinoamérica, específicamente Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y ahí fue que nos dimos cuenta que el gobierno Massacrin y su mujer estuvieron negociando con China un puerto de aguas profundas que nunca llegó a nada. La construcción de un puerto de aguas profundas que no llegó. No sabemos exactamente si le va a pasar lo mismo que el canal interoceánico. Que la ya carta era. al niño Dios. Sí. O sea que, a ver, en pocas palabras nos dimos cuenta que Daniel Ortega no solo le ha puesto en bandeja de plata a Nicaragua entera a un chino, sino que ha sucedido en más ocasiones. O sea, para ser un más antiimperialista, Daniel Ortega es alguien muy entusiasmado, muy emotivo, muy, ¿cómo se llama? Por atraer imperios. Por así. Tiene De como hecho, una fijación con que imperios atraer a los imperios que vengan aquí. Solo que no el imperio estadounidense. Esa es su única, única reserva. Hay una raya que no cruzará, dice, cualquier imperio menos el de Estados Unidos. Sí, ahora hasta Irán salió bailando. Hasta Irán salió bailando. Que quiere que venga Irán. O sea que... Y la semana pasada, además, hacia finales de la semana pasada, Daniel Ortega tuvo una aparición pública donde lamentablemente vemos que los reportes de una urgencia de salud relacionada con insuficiencia renal crónica, pues todavía no podemos decir que son completamente mentiras, pero por lo menos no lo mandaron al otro plano de vida y el comandante apareció públicamente en una comparecencia con el director de la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde el comandante procedió a bailarle twerking, a ver si así lo convencía de que le dieran el puerto de aguas profundas. Daniel Ortega, cada vez que puede y que viene un chele que no es chele de Estados Unidos, se va, se desviven, se deshacen en ofertas, en ofrendas, en regalos, en rogarle que haga algo, hace algo conmigo, por favor. El médico de cabecera ya sabe, tiene listas las inyecciones de la inyección de adrenalina, la de, ¿cómo se llama? Cortisona, la vitamina y
Viene un chino, apúrate. Sí, cada vez ya tienen el paquetito cóctel para cuando viene un chino, un ruso o un iraní a Nicaragua. Ya, sale Daniel Ortega haciendo el ridículo porque nunca nada se ha materializado. El último que le hizo caso fue Chávez y fue hace, ya ve, ¿cuánto? 15 años. El comandante eterno. Sí, es el único que realmente le ha hecho caso y todo, y según recuerdo, fue gracias a el que fue alcalde, ¿cómo es que se llama? Que fue el que inició la relación realmente con Chávez. ¿Cuál? El que fue director del Canal 4, que ya pasó. Nicho Marenco. Nicho Marenco fue el que inició la relación con Chávez. Nicho Marenco hizo los presentó y hizo la conexión. Y desde entonces Daniel Ortega va de 0-0, de como 10-0, mejor dicho, porque a todo el que se le acerca, él le ofrece y le dicen no. En otra pasada. Espérate, ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Es más, corrió a Taiwán precisamente para ver si le sacaba nivel prueba de amor. Nivel prueba de amor. Pero viste, corrió a Taiwán por vos. Sí, hombre, cálmate. Ahorita no es el momento, le dicen siempre. Un pobre señor que tiene ya como 80 y pico y que bueno, dicen que está enfermo y más enfermo. Es más, alguien que tiene ¿cómo es? Lo que hablamos la semana pasada que tenía Daniel Ortega. Insuficiencia renal. Eso, correcto. Me explicó que a veces es por culpa del lupus también. O sea que cae. O sea, no descartas lupus vos, pues, del cuadro clínico del comandante. Es lo que siempre he escuchado, por eso lo menciono. Entonces, tal vez si estuvo mal, ahí salieron las bolas. Nuevamente, cohecho. Nada de esto, no podemos comprobarlo. Profesional ni verificado. Así, en el hospital militar estuvieron ahí haciendo protocolos para proteger la identidad de una visita que no se sabe quién es, pero que era muy importante. Entonces, puede ser que en realidad esté malito de salud. Ojalá. Dante Mossi le va a mandar unas rosas amarillas para sí, tener un gesto igual al que tuvieron con él. Dante Mossi, en realidad que sí sepa. Ah, bueno. A propósito de eso, una de las cosas que está haciendo Daniel Ortega es cabildeando fuertemente para que Rusia sea oyente en el SICA. Taiwán. O sea, para que saquen a Taiwán y para que incluyan a Rusia como testigo oyente. ¿Cuál es el término? No me acuerdo. No sé, pero como observador. Miembro. Como observador. Del correcto. No, del SICA creo que. Oh, perdón. A ver, Taiwán está ahí en todo caso porque es miembro o socio del BESI, pero Rusia, que no dispara nada, solo vende ¿cómo es? Buses y tanques. Tanques arrosos. Tanques arrosos, buses descartables y vacunas que nadie reconoce como eficientes, pero que en Nicaragua las compramos como que fueran botales. En fin, eso fue lo que sucedió la semana pasada en Nicaragua. Y China, que de nuevo ya está llegando a la conclusión que ha llegado Brasil, Colombia, Chile, hasta Cuba, pues, porque hasta Cuba nos contó la vez pasada Arturo Macfield que dice, los coparalas son demasiado tóxicos. Todo el mundo va a llegar a la conclusión que Daniel Ortega es demasiado tóxico. Ojalá se den cuenta temprano, porque así los que están ilusionados, porque yo veo los sapitos todo el día, ay, que China va a ser la salvación, vas a ver China, el nuevo orden mundial, China aquí, China allá. Como 10 años, la puchica, ¿están apostando a eso? Sí, al todos los días mundial. Todos los días sacan video de que China va a sacar de la crisis a todo el mundo y que China va a ser la solución de todos nuestros problemas. Ya cuando mandan esos funcionarios chinos a Nicaragua ni siquiera le ponen traductor, le dicen, vos solo hablás cuando el hombre deje de hablar, vos decís lo que sea. Vos decirle sí a todo. Vos decirle que sí, ahí déjalo que hable solito. Sí, de todos modos, ¿con qué nos va a obligar a comprar? Ahorrémonos el traductor. Y ese es el IPEGUE del día de hoy, episodio número 26, creo. Un análisis no oficial. Ese es el rigor por el cual la gente escucha este programa.
Esa es una de las razones. Correcto, el episodio número 27, debo aclarar, de Análisis No Oficial, que pueden escuchar en su directorio de podcast favorito y en el canal de YouTube de Bacanal Nica. Ahí lo pueden ver, es más, nos pueden ver esta apariencia. En fin, y lo pueden ver también en el canal de televisión nuevo que estrenaron el día de ayer en Costa Rica, Nicavisión. Felicidades a todo el equipo de Ticavisión que estrenaron este nuevo canal y que nos presentan a nosotros en ese canal. Gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.